La Gran Cacería de Robert Jordan, también traducida como El despertar de los héroes en una edición más antigua, es la segunda novela de La Rueda del Tiempo, que enlaza directamente y casi sin interrupción con el desenlace del libro anterior, El Ojo del Mundo. La Rueda del Tiempo es una de las sagas de fantasía más extensas e influyentes de los últimos 30 años, aunque me da la impresión de que fuera del mundillo de la fantasía no era tan conocida en los países de habla hispana, pero el estreno de la serie de Amazon ha cambiado la situación. Para ponernos en situación voy a resumir el planteamiento del libro intentando no hacer spoiler, y si tengo que dar algún detalle me limitaré en todo caso a los primeros capítulos del libro. Eso sí, al hablar del segundo libro doy por supuesto que se conoce más o menos el argumento del primero, o que se ha visto la primera temporada de la serie de Amazon, aunque hay que advertir que hay diferencias considerables de detalle, por lo que si después de terminar la primera temporada de la serie alguien pretende leer La Gran Cacería sin haber leído El Ojo del Mundo, se puede encontrar con unas cuantas sorpresas en cuanto a la situación de los personajes. Cuando la novela empieza, los protagonistas se encuentran en Fal Dara, una ciudad fortaleza de un reino del norte que limita con la Llaga, la región fronteriza por la que se extiende la influencia de los poderes del mal. Como ya comenté en el vídeo sobre El Ojo del Mundo, gran parte de la ambientación y del argumento del primer libro están calcados del Señor de los Anillos, por lo que para entendernos podemos decir que Fal Dara es el equivalente de Minas Tirith y la Llaga recuerda a Mordor. El comienzo es un poco lento. A través de los ojos del protagonista, Rand al'Thor se da un repaso a la ciudadela de Fal Dara y al resto de los personajes, de forma un poco mecánica en mi opinión, como si el autor quisiera asegurarse de que el lector recuerde quién es quién y cuál es su situación. También se cuenta la llegada a Fal Dara de una delegación de Aes Sedai, incluyendo a su líder, Swan, la sede de Amirgin, lo que inquieta a Rand y lo obliga a enfrentarse a su secreto, además de permitir al autor dar información sobre las Aes Sedai que a diferencia de la serie no se había introducido antes, como luego comentaré. Otro de los elementos importantes del libro es el cuerno de Valier, obtenido al final de la novela anterior y que se encuentra custodiado en Fal Dara, pero que apenas empezada la novela cae en manos de los secuaces del Oscuro. El cuerno es un objeto muy poderoso que se supone que intervendrá en la batalla final contra el mal y que puede decantar su resultado en favor del que lo tenga en su poder, por lo que el comandante de Fal Dara pretende recuperarlo a toda costa, y para ello envía un puñado de soldados acompañados por Rand y sus amigos y compatriotas Mat y Perrin, aparte del Ogier Loyal. Las relaciones entre los tres muchachos del campo de Emon no pasan por el mejor momento, ya que Rand teme que su sola presencia pueda ponerlos en peligro, y su intento de alejarse de ellos es interpretado por los otros como aires de grandeza, ya que ni Mat ni Perrin saben los detalles de su situación. Por otra parte, Egwene y Nynaeve se unen al grupo de Aes Sedai en su camino a Tar Valon, para dar comienzo a su entrenamiento. Estas son las principales tramas tal como se plantean en los primeros capítulos de la novela. Bajo mi punto de vista hay menos densidad de tramas interesantes que en la primera novela, lo que no es de extrañar, ya que con el final del Ojo del Mundo se agota el argumento del modelo que Jordan estaba imitando, El Señor de los Anillos, por lo que desde el comienzo de La Gran Cacería se ve obligado a alargar la historia con tramas propias, aunque sigue usando aquí y allá detalles que todavía parecen sacados de Tolkien, o incluso da la impresión que algunas de las tramas están recicladas de la primera novela y reutilizadas varias veces, concretamente un par de métodos mágicos que se usan para viajar entre lugares distantes. Especialmente mientras se especula sobre ciertas profecías, se vuelve a notar el reciclaje de algunos motivos de Tolkien. Por ejemplo, el retorno de los descendientes de Arthur desde el oeste del océano recuerda vagamente a Númenor, y también se hacen menciones más o menos de pasada a un retoño de un árbol y a una espada rota, cuando algunos de los personajes discuten ciertas leyendas. De nuevo se reutilizan un par de nombres de Tolkien, como Húrin, y hay muchos más que suenan parecidos, por ejemplo el del propio cuerno de Valier, que recuerda a los Valar, y que para colmo incluso George R.R. Martin reutiliza más tarde como Valiria. Todas estas coincidencias, que imagino que son involuntarias porque no le veo ningún sentido a plagiar detalles como estos a propósito, cuando hubiera bastado unos mínimos cambios para borrar cualquier parecido, para mi gusto demuestran una cierta improvisación, que también se percibe en los genéricos que resultan ciertos escenarios o descripciones. Aunque lo siguiente pueda tener un gran componente subjetivo, otra impresión que he tenido durante la lectura es que hay muchas ocasiones en las que los personajes toman decisiones o tienen actitudes que parecen más bien ilógicas, pero no solo porque se dejen llevar por sus emociones, lo que entraría dentro de lo comprensible, sino porque se diría que el autor intenta llevar el argumento en una cierta dirección y para ello necesita que los personajes se comporten de cierta manera, en vez de lo contrario, que sería adecuar el argumento siguiendo la lógica de las acciones de los personajes. Por supuesto, esto último es mucho más difícil, pero no rompería tan a menudo la suspensión de incredulidad del lector. Como ejemplos, intentando evitar spoilers, puedo poner los siguientes. Primero, Egwene visita periódicamente a Padan Fain en la mazmorra de Fal Dara, sin el conocimiento de las autoridades ni de Moiraine. Teniendo en cuenta lo que se sabe de la relación de Padan Fain
con las fuerzas de la oscuridad y el hecho de que podría tener poderes ocultos, parece difícil de creer que estén tan poco controladas las visitas a un prisionero potencialmente tan peligroso. Segundo, a pesar de la gravedad de los sucesos de Fal Dara al principio del libro, incluyendo varias muertes, el ambiente parece ser bastante frívolo en algunos aspectos, como los cotilleos ante la presencia de Rand en la zona de la ciudadela reservada a las mujeres, y el hecho de que después de ser asaltados estén pensando en continuar con las celebraciones del banquete que tenían previsto. Tercero, el odio de Nynaeve contra Moiraine por supuestamente haberles destrozado la vida a sus compañeros del campo de Aemon no está en absoluto justificado, ya que objetivamente les ha salvado el pellejo varias veces y no tiene la culpa de las circunstancias que les han obligado a huir de su hogar. Aunque se podría argumentar que la tirria que le tiene a Moiraine se debe en el fondo a los celos por su estrecho vínculo con Lan, esta actitud convierte a Nynaeve en un personaje con motivaciones bastante irracionales y toques casi de fanatismo muy mal justificados en mi opinión. Y de hecho, sería más creíble si todo ello simplemente se hubiera atribuido a los celos. El último que voy a comentar, aunque hay muchos más, es que siendo el cuerno de Valier un arma que por lo que se describe puede intervenir en el fin del mundo y darle la victoria al bando que lo controle, no me parece en absoluto creíble que en varias ocasiones se deje el objeto prácticamente desprotegido por motivos triviales. Además, una de las tramas del libro esconde un secreto que creo que es demasiado evidente, hasta el punto de que dudo que el autor quisiera realmente esconderlo. En cualquier caso, lo más probable es que el lector sospeche desde el principio lo que está ocurriendo, y al igual que en otras ocasiones algunos personajes son un poco paranoicos, en este caso me parece poco creíble lo ingenuos y confiados que resultan. Por lo demás, gran parte del libro está dedicado a exponer información, especialmente sobre las Aes Sedai. Parece como si al autor, una vez se le ha acabado la plantilla que estaba imitando, es decir, El Señor de los Anillos, le costara trabajo improvisar tramas nuevas de aventura y se centrara en elaborar más la ambientación para, en los siguientes libros, esperemos volver a dar rienda suelta a la acción con un mundo ya mejor definido. Uno de los elementos que se añaden a la ambientación es una invasión desde las tierras al oeste del océano, por parte de los sucesores del rey Arthur, que utilizan una especie de esclavas con poderes de Aes Sedai. Esto me recuerda un poco al planteamiento de la canción de Hielo y Fuego, en el que se combina una amenaza existencial para el mundo con otras más convencionales, como guerras entre países, hasta el punto de que en mi opinión se desdibuja un poco la gravedad de cada uno de los problemas. Aquí me parece que ocurre lo mismo, y me ha dado la sensación de que se podía prescindir perfectamente de esta invasión, que simplemente una excusa para alargar la historia añadiendo una pelota más en el juego de malabarismo que Robert Jordan practica, y sin el cual, sin duda, la serie no se hubiera podido alargar tanto. Esto, por supuesto, no quita que esta trama pueda ser vital en libros posteriores, pero en este me parece que totalmente prescindible, aunque la idea de convertir a las Aes Sedai en esclavas y usarlas como armas es de las más interesantes del libro. En cuanto a los personajes, en comparación con la primera novela, es sorprendente que Moiraine y Lan pasen a un segundo plano, convirtiéndose de hecho en personajes prácticamente secundarios en este segundo libro, después de los primeros capítulos, al estar presentes solo en unas pocas escenas. Casi lo mismo se puede decir de Perrin, que aunque sí está presente en muchos más capítulos, aparece también como un personaje tirando a secundario, y más unidimensional de lo que era en la novela anterior, lo que también, hasta cierto punto, pasa con Mat. Por el contrario, el grupo femenino de Egwene y Nynaeve, al que se añaden Elayne y Min, tienen mucha más importancia, y protagoniza una de las dos tramas principales del libro, siendo la otra la que se refiere al cuerno de Valier, protagonizada mayormente por Rand y más secundariamente por Loial, Mat, Perrin y los soldados del destacamento enviados desde Fal Dara. Hablando de Perrin, otro aspecto bastante inverosímil de la ambientación es presentar a los lobos como una mente colmena que para colmo debe tener una inteligencia comparable a la humana, ya que Perrin no tiene ningún problema en comunicarse con ellos. En esta circunstancia resulta sorprendente que los lobos no sean la especie dominante de este mundo. Y también me parece bastante criticable lo insistente que es Jordan con la cuestión de los ojos amarillos de Perrin, sobre todo teniendo en cuenta lo secundario que es el personaje en esta novela, y aún así se las arregla para repetirse un montón de veces en este aspecto. Respecto al desenlace, aunque es de las partes más emocionantes del libro, junto con algunos episodios de la búsqueda del cuerno, al final me ha quedado la sensación de que el argumento apenas ha avanzado desde la situación desde el final del primer libro, por lo que esta novela me parece en gran medida redundante y de relleno, salvo por algún punto concreto del desenlace, y como elaboración de la ambientación. Por ejemplo, en lo que aporta sobre las Aes Sedai. Mi conclusión general es que este libro, a pesar de no ser un clon descarado como el anterior, o quizá por eso mismo, al carecer de un modelo interesante al que imitar, me ha resultado más bien lento y soso, y ni siquiera mucho más original. Hay mucha exposición de información, bastante relleno y apenas hay tramas que me hayan resultado originales y emocionantes. La mayoría de lo que va ocurriendo es bastante previsible. Los personajes se repiten lo indecibles en sus pensamientos y actitudes, y al final, como digo, la situación tampoco ha cambiado tanto después de 800 páginas. Y muchas de las cosas que ocurren han roto mi suspensión de incredulidad, incluso dentro de lo que es una ambientación de fantasía. Tampoco es que me haya aburrido, pero francamente, por lo que he sacado de estos dos primeros libros, no veo muchos motivos para leer una docena de volúmenes más.
a menos que la cosa cambie mucho en el tercero o el cuarto, a los que creo que les daré una oportunidad cuando me desintoxique un poco de estos dos primeros que me he leído seguidos. No obstante, me da mala espina que muchos de los fans de la serie consideren que estas dos primeras novelas están entre las mejores de la saga. Por último, comento un par de detalles en relación con la serie de televisión. Como adelantó el guionista, algunas de las tramas y personajes que aparecen en la primera temporada, solapados con los del primer libro, están sacados del segundo. Latja Roja Liandrin aparece por primera vez en La Gran Cacería y es un personaje tan antipático y siniestro como en la serie, aunque como todas las Aes Sedai, incluyendo a Moiraine, se la describe con un aspecto más juvenil de lo que se retrata en la serie, ya que según se explica, sus poderes les permiten prolongar la juventud. Dicho sea de paso, Robert Jordan tiende a caer en el cliché de la fantasía que consiste en que casi todas las mujeres con una cierta importancia en el argumento son muy guapas y jóvenes, o por lo menos con apariencia de juventud. También aparece por primera vez en este libro la serie de Merlin, Swan. En general, las tramas de la primera temporada que protagonizan las Aes Sedai o describen las intrigas de Tal Valor también corresponden a este segundo libro, ya que en el primero los personajes no alcanzan a llegar a esta ciudad, y con apenas alguna breve excepción, la única Aes Sedai con la que tienen contacto es Moiraine. Esto también puede ser un motivo por el que este segundo libro me haya impresionado menos de lo que debería, ya que en la primera temporada de la serie, que ya había visto, se explica bastante del trasfondo de las Aes Sedai, y por tanto, lo que he leído en este libro me suena a conocido en gran parte. De todas formas, hay que puntualizar que algunos de los acontecimientos relacionados con Tar Valon o las Aes Sedai que aparecen en la primera temporada no aparecen en los libros, y desgraciadamente estos cambios suelen ir en detrimento de la consistencia tanto del argumento como de los personajes. En resumen, por el momento ni los libros ni la serie me han dejado muy impresionado por su falta de originalidad y en el caso de los libros por la cantidad de relleno que llevan, pero por supuesto no puedo juzgar una saga de 14 o 15 libros por los dos primeros, así que solo puedo decir que por el momento me han resultado una pequeña decepción y que espero que evolucionen hacia una mayor originalidad y densidad de contenido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.